quiero que te detengas un segundo. Solo un segundo. Antes de seguir haciendo lo que estabas haciendo, antes de revisar tu teléfono otra vez, antes de posponer una decisión más, quiero que te hagas una pregunta honesta. Una pregunta que quizás nadie te ha hecho en años, o que tú mismo has evitado hacerte porque la respuesta te incomoda demasiado. ¿Cuántos años de tu vida has vivido sin realmente estar presente en ella? No te estoy preguntando si trabajas. No te estoy preguntando si eres buena persona. Te estoy preguntando algo más profundo, algo que va directo al centro de lo que eres y de lo que podrías ser. Te estoy preguntando si tu mente, ese instrumento más poderoso que cualquier computadora jamás construida, ese instrumento que fue diseñado para llevarte a resultados extraordinarios, si esa mente está realmente trabajando para ti, o si está simplemente girando en círculos, saltando de un pensamiento al otro, de una preocupación a la siguiente, de una distracción a otra, sin dirección, sin propósito, sin fuerza. Porque si eres honesto, si realmente te detienes y eres honesto, la respuesta para la mayoría de las personas mayores de 30 años es devastadora. La respuesta es que el cerebro, ese cerebro que tienes entre los oídos, ese cerebro que debería ser tu mayor activo, se ha convertido en tu mayor obstáculo, y eso va a cambiar hoy. Bienvenido, mi nombre es Brian Tracy, y en los próximos 90 minutos voy a darte algo que ningún medicamento, ninguna aplicación de productividad y ningún fin de semana de descanso te ha podido dar. Voy a darte los 5 hábitos que transforman un cerebro disperso, caótico, agotado y reactivo en un cerebro imparable, enfocado, estratégico y libre. No son 5 teorías. No son 5 conceptos académicos que leerás y olvidarás. Son 5 hábitos probados, aplicados por las personas más exitosas, más serenas y más realizadas del mundo. Personas que en algún momento estuvieron exactamente donde tú estás ahora. Personas que se despertaban por la mañana con la misma sensación que quizás tú conoces muy bien. Esa sensación de cansancio antes de empezar el día. Esa sensación de tener 1000 cosas en la mente y no saber por cuál empezar. Esa sensación de que el tiempo se va, de que los años pasan y de que algo fundamental, todavía no termina de activarse dentro de ti. Eso tiene un nombre y tiene una solución, pero antes de darte la solución, necesito que comprendas el problema con una claridad que quizás nunca has tenido. Porque uno de los errores más grandes que comete la gente es intentar resolver un problema que no ha comprendido completamente. Es como intentar curar una enfermedad sin saber cuál es. Y así, la gente prueba una cosa, luego prueba otra, lee un libro, escucha un podcast, va a un seminario, y semanas después está exactamente en el mismo lugar. No porque la información fuera mala, sino porque nunca entendieron la raíz del problema. Así que vamos a la raíz. Imagina que cada mañana, cuando te levantas, tienes una pizarra en blanco en la mano. Una pizarra limpia, nueva, llena de posibilidades. Y tienes 24 horas para escribir en esa pizarra lo que quieres crear ese día. Lo que quieres pensar, lo que quieres hacer, lo que quieres construir, lo que quieres sentir. Eso es lo que debería ocurrir. Pero lo que realmente ocurre para la mayoría de las personas es completamente diferente. La mayoría de las personas se levanta y antes de que sus pies toquen el suelo, antes de que beban su primer vaso de agua, antes de que respiren profundo y decidan conscientemente cómo va a ser su día, ya están respondiendo al mundo. Ya están reaccionando. Ya están cediendo el control de esa pizarra a fuerzas externas. Al teléfono, a las noticias, a las redes sociales, a los problemas de ayer, a las preocupaciones de mañana, a las conversaciones que no terminaron bien, a las facturas que están pendientes, al jefe que no los valoró, a la pareja que no los comprende, al cuerpo que no responde como antes, y así, sin darse cuenta, entregan su pizarra. La ceden, le dan el marcador a todo el mundo excepto a sí mismos. Y ese patrón, ese hábito silencioso de reaccionar en lugar de crear, ese patrón se repite día tras día, semana tras semana, año tras año, hasta que un día te miras al espejo y te preguntas, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es que con todo lo que sé, con todo lo que he vivido, con todo lo que he intentado, sigo sintiéndome estancado, sigo sintiéndome disperso, sigo sintiéndome como si estuviera corriendo en una rueda sin llegar a ningún lado? Y la respuesta que nadie te ha dicho con suficiente claridad, es esta. No son los grandes errores los que destruyen tu vida. Son los hábitos silenciosos que repites cada día. Escucha eso otra vez porque necesitas grabarlo en lo más profundo de tu mente. No son los grandes errores. No fue aquella decisión terrible que tomaste en el pasado.
No fue aquella relación que no funcionó. No fue aquella oportunidad de negocio que falló. No. Lo que te tiene estancado hoy, lo que mantiene tu cerebro disperso, lo que drena tu energía cada mañana antes de que el día empiece, son los pequeños hábitos invisibles. Los hábitos que no parecen importantes. Los hábitos que parecen inofensivos. Los hábitos que has repetido tanto que ya ni siquiera los ves. Ese hábito de revisar el teléfono lo primero al despertar. Ese hábito de decirte a ti mismo, mañana empiezo. Ese hábito de terminar el día sin saber qué lograste realmente. Ese hábito de comenzar proyectos y no terminarlos. Ese hábito de llenarte de información sin aplicar ninguna. Ese hábito de procrastinar en las decisiones importantes mientras actúas con urgencia en las urgencias pequeñas. Ese hábito de dejar que las emociones del momento gobiernen las decisiones del futuro. Esos hábitos, esos pequeños patrones diarios que parecen no tener peso, se acumulan. Se acumulan como interés compuesto en tu contra. Y con el tiempo construyen algo que se siente imposible de mover. Un cerebro disperso, reactivo, agotado, incapaz de sostenerse en una dirección el tiempo suficiente para crear resultados extraordinarios. Pero aquí está la buena noticia. La noticia que cambia todo. Si los hábitos te trajeron hasta aquí, los hábitos pueden llevarte a donde quieres ir. Si los hábitos silenciosos construyeron el cerebro disperso, entonces los hábitos correctos, aplicados con disciplina, con consistencia y con claridad, construirán el cerebro imparable. Y eso es exactamente lo que vas a aprender hoy. Ahora bien, quiero que te hagas una pregunta antes de que continuemos. Quiero que te la hagas con toda honestidad, sin filtros, sin justificaciones, sin la voz interna que siempre tiene una excusa lista. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? No es una pregunta retórica, es una pregunta que merece una respuesta real. Porque si tienes 35 años y has estado viviendo en automático desde los 22, esos son 13 años. 13 años de tu vida, de tu energía, de tu potencial, de tus sueños, funcionando por debajo de tu capacidad real. 13 años construyendo una vida que no elegiste conscientemente, sino una vida que resultó de hábitos que nunca cuestionaste. Si tienes 45 años, la cifra puede ser mayor, y si tienes 50, puede doler más. Pero escúchame con atención. El dolor no viene de lo que perdiste. El dolor verdadero, el dolor que paraliza, viene de lo que podrías seguir perdiendo si no actúas ahora. Y este es el punto exacto en el que la mayoría de las personas toma una de dos decisiones. La primera decisión es la más común, sentir el peso de esa verdad, reconocerla, asentir con la cabeza, y luego seguir haciendo exactamente lo mismo que siempre han hecho. Porque la incomodidad de cambiar parece mayor que la incomodidad de quedarse estancado, porque el cerebro disperso, aunque te cansa, al menos te resulta familiar. Y el cerebro humano, por diseño evolutivo, prefiere lo familiar aunque sea malo, antes que lo desconocido aunque sea mejor. La segunda decisión, la decisión que toman las personas que transforman sus vidas, es diferente. No es una decisión de entusiasmo, no es una decisión de emoción. Es una decisión fría, estratégica, casi quirúrgica. Es la decisión de decir, ya entendí el problema, ya entendí el mecanismo, y ahora voy a aplicar la solución con la misma disciplina y la misma consistencia con la que el problema se instaló en mi vida. ¿Cuál de las dos decisiones estás dispuesto a tomar hoy? Porque lo que viene a continuación requiere esa decisión. Requiere que decidas, no que te emociones, sino que decidas que este video no va a ser uno más que ves y olvidas. Que los 5 hábitos que te voy a enseñar no van a quedarse en tu cabeza como información bonita, sino que van a convertirse en tu práctica diaria, en tu disciplina diaria, en tu identidad diaria. Hablemos ahora del primer hábito. El primer hábito de los cerebros imparables. Y antes de nombrarlo, quiero que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el cerebro cuando está disperso. Cuando tu cerebro está disperso, cuando está saltando de pensamiento en pensamiento, cuando no puede mantenerse en una sola dirección por más de unos minutos, hay una razón neurológica para eso. No es que seas flojo, no es que seas incapaz, no es que no tengas disciplina por naturaleza. Es que tu cerebro, a través de años de hábitos reactivos, ha desarrollado lo que los neurocientíficos llaman un patrón de activación de alta frecuencia y baja profundidad. En términos simples, tu cerebro aprendió a procesar muchas cosas superficialmente en lugar de pocas cosas profundamente. Y eso tiene consecuencias enormes. Porque los resultados extraordinarios, en los negocios, en las relaciones, en la salud, en cualquier área de la vida, los resultados extraordinarios siempre son el producto de la profundidad.
Son el producto de la capacidad de sostener la atención, la energía y el esfuerzo en una sola dirección por el tiempo suficiente para que ocurra algo notable. Un río disperso en 1000 pequeños arroyos no tiene la fuerza para mover nada. Un río concentrado puede partir una montaña. Tu mente es ese río. Y el primer hábito que necesitas instalar en tu vida, el primero de los 5 hábitos de los cerebros imparables, es el hábito de la claridad intencional diaria. No la claridad que llega sola. No la claridad que esperas tener algún día cuando las circunstancias mejoren, cuando tengas más tiempo, cuando los hijos crezcan, cuando el trabajo esté más tranquilo. Esa claridad nunca llega sola. Esa es una fantasía que millones de personas repiten mientras su vida avanza sin dirección. La claridad que necesitas es la que se construye deliberadamente, intencionalmente, cada mañana, antes de que el mundo tome el control de tu atención. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Es más simple de lo que crees, pero requiere una disciplina que la mayoría de las personas no está dispuesta a ejercer. Y esa es exactamente la razón por la que funciona. Porque si fuera fácil, todos lo harían, y si todos lo hicieran, no sería una ventaja. La claridad intencional diaria comienza antes de que empieces tu día. Antes de revisar el teléfono, antes de hablar con alguien, antes de exponerte al mundo exterior. Requiere que te sientes, aunque sean 15 minutos, aunque sean 10, y te hagas 3 preguntas. Solo 3. Pero estas 3 preguntas, respondidas honestamente cada mañana, tienen el poder de reorganizar completamente la forma en que tu cerebro opera el resto del día. La primera pregunta es, ¿cuál es el resultado más importante que debo producir hoy? No 10 resultados. No una lista interminable de tareas. Un resultado, el más importante. Aquel que si lo produces hoy, este día habrá valido la pena. Aquel que está alineado con el objetivo más grande que tienes en este momento de tu vida. La segunda pregunta es, ¿qué obstáculo interno, no externo, interno, podría impedir que produzca ese resultado hoy? No estoy hablando del tráfico. No estoy hablando de que tu jefe está de mal humor. Estoy hablando del obstáculo que está dentro de ti. El miedo, la procrastinación, la distracción, la duda, la falta de energía emocional. ¿Cuál es ese obstáculo? Nómbralo, porque lo que no se nombra no se puede enfrentar. Y la tercera pregunta es, ¿qué decisión, qué acción específica estoy dispuesto a tomar hoy que demuestre que soy la persona que va hacia ese resultado? No qué sientes, sino qué vas a hacer. Porque los sentimientos son el producto de las acciones, no al revés. Esperar sentirte listo para actuar es una trampa. Las personas imparables actúan primero y sienten después. Estas 3 preguntas, practicadas cada mañana con disciplina, comienzan a reprogramar la arquitectura de tu cerebro. Comienzan a reemplazar el patrón de alta frecuencia y baja profundidad por un patrón completamente diferente, el patrón de intención deliberada y acción enfocada. Y quiero que entiendas lo que ocurre neurológicamente cuando haces esto. Cuando cada mañana le das a tu cerebro una dirección clara, una prioridad inequívoca, una decisión específica, activas lo que la neurociencia llama el sistema de activación reticular. Es el filtro de tu cerebro. Es el mecanismo que decide qué entra a tu conciencia y qué no. Y cuando ese sistema recibe una instrucción clara, comienza a trabajar para ti incluso cuando no estás pensando conscientemente en eso. Tu cerebro empieza a notar oportunidades, conexiones, recursos, ideas, que antes pasaban frente a ti y no veías, simplemente porque no habías programado el filtro para buscarlos. Esto no es magia, es ciencia del cerebro aplicada a tu vida cotidiana. Y te diré algo más. Conozco a hombres y mujeres que llevaban años sintiéndose estancados, confundidos, sin saber hacia dónde ir, y que con este solo hábito, la claridad intencional diaria, transformaron su productividad, su enfoque y su sensación de control en cuestión de semanas. No porque resolvieron todos sus problemas de golpe, sino porque dejaron de levantarse cada día sin saber qué estaban construyendo. Dejaron de vivir en reacción. Empezaron a vivir en intención. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático? ¿O quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Esa no es una pregunta filosófica. Es la pregunta más práctica que existe. Porque vivir en automático tiene un costo. Ese costo no siempre se paga de inmediato. A veces se paga en 10 años, cuando miras hacia atrás y ves cuánto podrías haber construido si hubieras comenzado antes. A veces se paga en la sensación de vacío que llega en los momentos de silencio. A veces se paga en las relaciones que se enfriaron porque no tenías la claridad mental para estar presente.
A veces se paga en los sueños que dejaste de mencionarte a ti mismo porque te daba vergüenza seguir soñando con algo que no se materializaba. El costo del cerebro disperso es enorme, y es silencioso, y es acumulativo. Pasemos ahora al segundo hábito. Porque si el primero tiene que ver con la dirección, el segundo tiene que ver con la energía. Y quiero comenzar este punto con una verdad que la mayoría de las personas no quiere escuchar. Tu energía mental no es infinita. Y si no la gestionas deliberadamente, si no la proteges como el recurso más valioso que tienes, te la robarán. Y no te la robarán personas malvadas. Te la robarán personas que amas. Situaciones que te importan, información que consumes, conversaciones que tienes, y hábitos que repites sin darte cuenta. El segundo hábito de los cerebros imparables es la gestión estratégica de la energía mental. Ahora, cuando la mayoría de las personas escucha la palabra energía, piensa en el cuerpo, piensa en dormir bien, en comer bien, en hacer ejercicio, y eso importa, claro que importa, pero yo estoy hablando de algo más específico. Estoy hablando de la energía cognitiva, la energía que necesitas para pensar con claridad, para tomar decisiones de alta calidad, para enfocarte en lo que importa, para resistir las distracciones, para mantener la dirección cuando las emociones quieren llevarte hacia otro lado. Esa energía tiene una capacidad limitada cada día. Los investigadores la llaman fatiga de decisión, y lo que descubrieron es que cada vez que tomas una decisión, cada vez que ejerces autocontrol, cada vez que resistes una distracción, consumes una porción de esa energía. Y cuando se agota, el cerebro comienza a operar de manera deficiente. Empieza a tomar atajos. Empieza a ceder ante los hábitos automáticos. Empieza a procrastinar. A reaccionar emocionalmente. A perder el hilo. ¿Cuántas veces has llegado a la tarde completamente agotado mentalmente, aunque no hayas hecho nada físicamente extenuante? ¿Cuántas veces has tomado tus peores decisiones al final del día, cuando ya no tienes reservas de autocontrol? ¿Cuántas veces has cedido ante una tentación? ¿Has dicho algo que no debías? ¿Has pospuesto algo importante, simplemente porque tu cerebro ya no tenía la energía para resistir? Eso no es debilidad de carácter. Es física del cerebro. Y la solución no es fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un mito como estrategia de largo plazo. La fuerza de voluntad se agota. La verdadera solución es gestionar estratégicamente cuándo y cómo usas tu energía mental. ¿Cómo? Con 3 principios fundamentales que los cerebros imparables aplican consistentemente. El primer principio es este: haz primero lo más importante, siempre. Lo que más importa nunca debe quedar a merced de lo que menos importa. Si tu objetivo más grande requiere una hora de trabajo enfocado, esa hora debe ser la primera hora de tu día, cuando tu energía mental está en su punto más alto, no después de revisar el correo, no después de resolver 3 emergencias que llegaron por mensajes. Primero, lo más importante, primero. Esto parece simple, y lo es. Pero la razón por la que la mayoría de las personas no lo hace no es que no lo sepan. Es que sus días están construidos sobre la base de la reacción, no de la intención. Se levantan, y el mundo les dice qué hacer. Y ellos obedecen. Y al final del día, cuando ya no tienen energía, intentan hacer lo que realmente importa y fracasan. Y entonces se culpan a sí mismos, y esa culpa erosiona su confianza, y la confianza erosionada hace aún más difícil empezar mañana. Es un ciclo vicioso que se rompe con un solo cambio: hacer primero lo más importante. El segundo principio de la gestión estratégica de la energía es la eliminación radical de decisiones menores. Las personas de alto rendimiento, los cerebros imparables, han comprendido que cada decisión menor que toman le roba espacio a las decisiones grandes. Entonces simplifican, automatizan, eliminan. ¿Cuánto tiempo y energía mental gastas cada semana decidiendo qué comer, qué ponerte, a qué hora hacer qué cosa? Esas decisiones parecen triviales, pero en conjunto consumen una cantidad significativa de tu capacidad cognitiva. Simplifica tu vida deliberadamente. No porque seas minimalista o porque la vida simple sea más virtuosa, sino porque cada decisión que eliminas de tu día es espacio mental que puedes dedicar a lo que realmente importa. Y el tercer principio es el que más incomoda, pero el que más transforma. Aprende a decir no a lo que no es tu prioridad. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada. Y a veces, esa acción disciplinada es la acción de negarse, de decir: eso no es para mí en este momento, eso no está alineado con mis objetivos, eso no vale mi energía. El cerebro disperso dice sí a todo porque tiene miedo de perderse algo. El cerebro imparable dice no a casi todo,
porque sabe que el enfoque requiere sacrificio, y que ese sacrificio es la inversión más inteligente que puede hacer. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti, simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Y ahora te hago la pregunta desde el otro ángulo. ¿Cuántas oportunidades podrías aprovechar si tuvieras la energía mental suficiente para ver con claridad y actuar con decisión? La gestión de la energía mental no es un lujo para personas con tiempo libre. Es una necesidad estratégica para cualquiera que quiera resultados extraordinarios en la vida real, con responsabilidades reales, con familia, con trabajo, con compromisos. Es el hábito que separa a los que hablan de cambiar y a los que realmente cambian. Vamos al tercer hábito. Y este es el que más resistencia genera. Este es el hábito que toca algo profundo en la identidad de las personas, algo que han construido durante décadas y que a veces prefieren defender antes que transformar. El tercer hábito de los cerebros imparables es la reprogramación de la narrativa interna. ¿Qué es la narrativa interna? Es la historia que te cuentas sobre ti mismo. Es la voz que habla en tu cabeza cuando enfrentas un desafío, cuando consideras tomar un riesgo, cuando estás a punto de hacer algo diferente. Es la voz que dice cosas como, esto no es para ti. No tienes lo que se necesita. Ya intentaste esto antes y no funcionó. Eres demasiado mayor para empezar. Es demasiado tarde, la gente como tú no logra eso. ¿Reconoces esa voz? La mayoría de las personas la reconoce. Y la mayoría de las personas ha aprendido a vivir con ella como si fuera la verdad. Como si esa voz fuera la realidad objetiva del mundo en lugar de lo que realmente es, un patrón de pensamiento condicionado, instalado por experiencias pasadas, reforzado por hábitos repetidos y perpetuado por la falta de intervención consciente. Tu narrativa interna no es la verdad sobre quién eres, es la historia que has construido sobre quién eres, y lo que se construyó puede ser reconstruido. Pero, aquí está el problema. La mayoría de las personas intenta cambiar su narrativa interna de la manera equivocada. Intentan convencerse a sí mismas con afirmaciones positivas que su cerebro rechaza inmediatamente porque no las cree. Intentan pensar positivo mientras sus acciones siguen siendo las mismas de siempre. Intentan motivarse con videos inspiradores sin cambiar los patrones de comportamiento que alimentan la narrativa negativa. Y no funciona. No funciona porque la narrativa interna no se cambia con palabras, se cambia con evidencia. Tu cerebro es un sistema que evalúa constantemente la coherencia entre lo que crees y lo que haces. Cuando hay coherencia, cuando tus acciones confirman tu narrativa, la narrativa se fortalece. Cuando no hay coherencia, el cerebro entra en conflicto. Y ese conflicto se resuelve de una de dos maneras. O cambias tus creencias para alinearlas con tus acciones, o cambias tus acciones para alinearlas con tus creencias. La mayoría de las personas toma el segundo camino porque es el más fácil a corto plazo. Ajustan sus acciones hacia abajo para que coincidan con una narrativa de limitación. Dejan de intentar cosas nuevas para no sentir el conflicto de fallar. Dejan de ponerse metas grandes para no sentir el dolor de no alcanzarlas. El cerebro imparable hace lo opuesto. Empieza a acumular evidencia deliberadamente. Empieza con acciones pequeñas, consistentes, que le demuestren al cerebro que la narrativa está cambiando. No grandes gestos. No decisiones dramáticas de cambio radical. Pequeñas acciones congruentes, repetidas día tras día, que construyan una nueva historia sobre quién eres y de lo que eres capaz. ¿Quieres creer que eres una persona disciplinada? No lo digas, demuéstralo. Con una pequeña acción disciplinada hoy. Y mañana otra. Y pasado mañana otra. Y en 30 días tu cerebro tendrá evidencia suficiente para comenzar a actualizar su narrativa. Para comenzar a decirte, soy alguien que cumple lo que se propone. Soy alguien que avanza. Soy alguien que puede. ¿Quieres creer que eres capaz de concentrarte? No esperes sentirlo. Practícalo. Hoy, durante 15 minutos, apaga el teléfono, cierra las pestañas innecesarias, elimina las distracciones y trabaja en una sola cosa con total presencia. Mañana, 20 minutos. Al día siguiente, 25. La evidencia se acumula. La narrativa cambia. Recuerda siempre. No son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y del mismo modo, no son los grandes cambios los que transforman tu vida. Son los hábitos silenciosos de excelencia que empiezas a repetir cada día. La misma lógica que te trajo hasta aquí puede llevarte a donde quieres ir, si la aplicas en la dirección correcta. Hay algo más que quiero decirte sobre la narrativa interna, algo que pocas personas están dispuestas a reconocer. Muchas de las historias limitantes que cuentas sobre ti mismo, no las escribiste tú. Las escribieron otros.
Las escribió tu familia en tu infancia, cuando sin mala intención te enseñó cuáles eran los límites de lo posible. Las escribieron tus amigos, que sin saberlo te pusieron en una categoría. Las escribió la sociedad, con sus mensajes sobre quién tiene derecho a soñar en grande y quién no. Tú creciste creyendo esas historias porque eran todo lo que conocías. Y en algún momento se convirtieron en tu voz interna, en tu límite invisible, en la pared que no ves, pero que sientes cada vez que intentas ir más lejos. Hoy te digo que esa pared no existe fuera de tu mente. Existe únicamente como un patrón neurológico que puede ser reescrito. No de la noche a la mañana, porque nada que valga la pena se construye de la noche a la mañana, pero sí de manera consistente, día a día, a través del cuarto hábito que te voy a enseñar ahora. El cuarto hábito es el que más subestiman las personas que buscan transformación mental. Lo subestiman porque parece demasiado simple, parece que no puede tener tanto impacto en el funcionamiento del cerebro. Pero la neurociencia, la psicología del rendimiento y miles de años de sabiduría humana coinciden en señalarlo como uno de los pilares más poderosos del pensamiento de alto rendimiento. El cuarto hábito de los cerebros imparables es el silencio deliberado y la reflexión estratégica. Vivimos en una época de ruido sin precedentes. No me refiero solo al ruido físico, al sonido de la ciudad, al tráfico, a la televisión encendida de fondo. Me refiero al ruido mental, al ruido digital, a la avalancha permanente de información, opiniones, imágenes, noticias, mensajes, notificaciones, que llega a tu cerebro cada día y que tu cerebro tiene que procesar, filtrar, responder, clasificar. Estudios recientes estiman que el ser humano moderno consume en un solo día más información de la que una persona del siglo XVIII consumía en toda su vida. En toda su vida. Y mientras más información procesa tu cerebro, más se dispersa, más se fragmenta, más le cuesta mantenerse en una sola dirección por el tiempo suficiente para crear algo que importe. El silencio no es ausencia de sonido. El silencio deliberado es la práctica de crear espacios intencionados donde tu cerebro pueda procesar, integrar, conectar y generar. Donde pueda hacer lo que no puede hacer cuando está constantemente bombardeado. Pensar profundamente. Las personas más brillantes, más creativas, más estratégicas de la historia tenían algo en común. No era talento superior. No era acceso a información especial. Era que habían desarrollado la práctica del pensamiento profundo. La práctica de sentarse con una idea, un problema, una decisión, y darle el tiempo y el espacio necesarios para que la mente encontrara la solución correcta. Einstein dijo que no era especialmente inteligente, simplemente se quedaba con los problemas por más tiempo. No es una cita sobre inteligencia. Es una cita sobre la práctica del silencio y la reflexión profunda. ¿Cómo introduces este hábito en tu vida cotidiana cuando tienes trabajo, familia, responsabilidades y un teléfono que nunca para de vibrar? Con estructura, con intención, con la misma seriedad con la que agendas una reunión importante. Empieza con 15 minutos al día. Solo 15 minutos de silencio deliberado, sin teléfono, sin música de fondo, sin pantallas, sin conversaciones. Solo tú, con una hoja de papel si quieres, y una pregunta que vale la pena pensar. Puede ser, ¿qué estoy haciendo que me aleja de lo que quiero? ¿Qué creencia estoy cargando que ya no me sirve? ¿Qué decisión he estado evitando que, si la tomara hoy, cambiaría la trayectoria de mi vida? ¿En qué área de mi vida estoy siendo deshonesto conmigo mismo? Estas son las preguntas que el cerebro disperso nunca se hace, no porque no quiera la respuesta, sino porque nunca crea el espacio para escucharla. Está demasiado ocupado respondiendo al mundo exterior para escuchar lo que el mundo interior tiene que decir. Y el mundo interior tiene información crítica. Tiene la respuesta a preguntas que llevas años sin resolver. Tiene claridad sobre direcciones que llevas tiempo confundido. Tiene la voz que sabe exactamente qué necesitas hacer, pero que no puedes escuchar porque el ruido nunca para. El silencio deliberado no es meditación en el sentido espiritual, aunque puede serlo si eso resuena contigo. En términos prácticos y estratégicos, es simplemente la práctica de darle a tu cerebro el espacio que necesita para operar en su nivel más alto. Es la práctica de pensar sobre tu vida en lugar de simplemente vivirla en modo automático. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Y una de las acciones más transformadoras que puedes añadir a tu día es la acción de detenerte, respirar y pensar con profundidad, no con prisa, no con ansiedad, con calma deliberada y estratégica. Las decisiones que has estado posponiendo, las se resolverán en el silencio. Las ideas que necesitas para avanzar llegarán en el silencio.
La claridad que buscas con desesperación cuando estás en medio del ruido, está esperándote en el silencio. Pero hay algo que quiero agregar sobre este hábito, porque hay un error común que comete la gente cuando intenta practicar el silencio deliberado. El error es confundirlo con pasividad, confundirlo con escapar de los problemas o con evadir la realidad. El silencio deliberado no es evasión, es estrategia. Hay una diferencia enorme entre huir de los problemas y crear el espacio mental necesario para resolverlos con claridad. Los cerebros imparables no evaden la realidad. La enfrentan con más claridad, más serenidad y más estrategia, precisamente porque se toman el tiempo de pensar antes de reaccionar. En el mundo de los negocios, en el mundo de las relaciones, en el mundo de la vida cotidiana, las personas que piensan antes de reaccionar siempre tienen ventajas sobre las que reaccionan sin pensar. Siempre. Sin excepción, porque la reacción emocional impulsiva raramente es la mejor respuesta, y la respuesta calibrada, estratégica, pensada, casi siempre produce mejores resultados. Practica el silencio, practica la reflexión, practica el pensamiento profundo. Ese es el cuarto hábito de los cerebros imparables. Ahora llegamos al quinto hábito. Y quiero que escuches esto con toda la atención que tienes, porque el quinto hábito es el que une todo lo demás. Es el cemento que mantiene los otros cuatro en su lugar. Sin el quinto hábito, los primeros cuatro eventualmente se derrumban bajo el peso de los días difíciles, las presiones cotidianas y las inevitables recaídas que forman parte de cualquier proceso de transformación real. El quinto hábito de los cerebros imparables es la responsabilidad personal radical. Y antes de que tu mente reaccione con la defensa habitual, quiero que te escuches a ti mismo. Porque cuando alguien menciona la responsabilidad personal, hay dos tipos de reacción. La primera es decir, sí, claro, yo soy responsable de mi vida, yo sé eso. La segunda, que es la verdadera, la que ocurre en el interior, es esta, sí, pero en mi caso hay circunstancias especiales. Sí, pero tú no sabes lo que yo he vivido. Sí, pero con la familia que tengo, con la situación económica que tengo, con la historia que tengo, no es tan simple. Y yo no voy a negar que tus circunstancias son reales. No voy a decirte que tu pasado no importa o que los obstáculos que has enfrentado no son válidos. Son reales. Son válidos. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Tus circunstancias explican dónde estás hoy. No determinan dónde vas a estar mañana. La responsabilidad personal radical no es la idea de que todo lo que te pasó fue tu culpa. Es algo completamente diferente. Es la decisión de que independientemente de lo que causó tu situación actual, tú eres el único que puede cambiarla. Es la diferencia entre el lenguaje de la víctima y el lenguaje del protagonista. El lenguaje de la víctima dice, esto me pasó a mí, me hicieron esto, no pude evitarlo, no depende de mí. El lenguaje del protagonista dice, esto ocurrió, ¿cómo respondo? ¿Qué hago ahora? ¿Qué decisión tomo desde este punto? Y no te estoy diciendo que ese cambio de lenguaje es fácil, no lo es. Especialmente cuando el dolor es real, cuando las circunstancias son difíciles, cuando sientes que el mundo ha conspirado en tu contra. En esos momentos, adoptar el lenguaje del protagonista requiere una fortaleza interior que no surge de la emoción, surge de la decisión. La responsabilidad personal radical es la decisión de ser el autor de tu vida, no el personaje que está a merced de lo que otros escriben. Y esto tiene implicaciones prácticas muy concretas. Significa que cuando tu cerebro está disperso, la responsabilidad no está en el teléfono que te distrae, está en la decisión de cómo usas el teléfono. No está en las redes sociales que te enganchan, está en la decisión de cuánto tiempo les das. No está en el trabajo que te estresa, está en la decisión de cómo gestionas ese estrés. No está en la familia que te agota, está en la decisión de cómo estableces límites y cómo cuidas tu energía. Cada vez que pones la causa de tu situación completamente fuera de ti, le das también el control completamente fuera de ti, y cuando el control está fuera de ti, eres impotente, eres reactivo, eres esclavo de las circunstancias. Cada vez que aceptas responsabilidad, cada vez que dices, no importa qué causó esto, yo decido qué hago ahora, recuperas poder, recuperas agencia, recuperas la capacidad de crear resultados en lugar de simplemente experimentarlos. Este es el hábito más difícil de los 5 porque va en contra de algo muy arraigado en la psicología humana, el instinto de protegerse del dolor atribuyendo ese dolor a causas externas. Ese instinto es comprensible, es incluso adaptativo en ciertas situaciones. Pero cuando se convierte en un patrón de vida, cuando se convierte en el lente a través del cual interpretas cada obstáculo, cada fracaso, cada dificultad,
se convierte en una prisión. Y la prisión más peligrosa no tiene rejas, tiene pensamientos, tiene narrativas, tiene hábitos silenciosos que repites cada día sin darte cuenta de cuánto te cuestan. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? No como acusación, como diagnóstico, como el primer paso de un médico que examina a un paciente no para culparlo, sino para entender qué hay que sanar. Porque el reconocimiento honesto de un patrón es el comienzo del poder sobre ese patrón. No puedes cambiar lo que no ves, y no puedes ver claramente lo que tu ego está determinado a proteger. La responsabilidad personal radical requiere que dejes el ego de lado por un momento, que te mires con honestidad sin el filtro de la justificación, que te preguntes, ¿qué he estado haciendo que no está funcionando? ¿Qué hábitos estoy manteniendo que sé, en el fondo, que me limitan? ¿Qué decisiones he estado evitando que sé que necesito tomar? Y luego que actúes. No mañana. Hoy. Ahora. Porque el momento de actuar siempre es ahora. Mañana es una promesa que nadie te ha garantizado. Y la energía de la hora, la energía de este momento en que tienes claridad, en que has sentido la incomodidad de la verdad, esa energía es la más poderosa que existe para iniciar un cambio real. Ahora quiero que veamos algo que une estos 5 hábitos de una manera que quiero que visualices muy claramente. Imagina una cadena, 5 eslabones, cada uno conectado al siguiente, cada uno más fuerte porque está conectado con los demás. El primer eslabón es la claridad intencional diaria. Sabes hacia dónde vas. El segundo eslabón es la gestión estratégica de la energía mental. Tienes el combustible para ir. El tercer eslabón es la reprogramación de la narrativa interna. Crees que puedes llegar. El cuarto eslabón es el silencio deliberado y la reflexión estratégica. Piensas con claridad sobre el camino. Y el quinto eslabón es la responsabilidad personal radical. Eres el conductor, no el pasajero. Cuando los 5 eslabones están en su lugar, tienes algo que no puede detenerte. Tienes la estructura interna de un cerebro imparable. No un cerebro perfecto. No un cerebro que nunca se distrae ni nunca comete errores, sino un cerebro que tiene los sistemas, los hábitos y la identidad para volver al centro una y otra vez, cuantas veces sea necesario, sin perder la dirección. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Esa pregunta tiene una respuesta diferente dependiendo de cuándo la hagas. Si la haces hoy, mirando hacia el pasado, la respuesta puede doler. Puede revelar momentos en que estabas tan disperso, tan agotado, tan atrapado en la reactividad, que no pudiste ver lo que estaba disponible para ti. Pero si aplicas estos 5 hábitos y la haces en un año, mirando hacia atrás, la respuesta puede ser completamente diferente. Puede ser ninguna. Ninguna oportunidad pasó porque yo estaba presente, enfocado, con energía, con claridad, con la narrativa correcta, con el espacio para pensar bien y con la responsabilidad de actuar. Esa es la promesa de los 5 hábitos. No una promesa de perfección. Una promesa de presencia. Una promesa de protagonismo sobre tu propia vida. Quiero hablarte ahora de algo que veo constantemente en personas que comienzan este proceso y que es una de las trampas más comunes en el camino hacia el cerebro imparable. La trampa se llama el espejismo del nuevo comienzo. Funciona así. Escuchas algo poderoso, como lo que estás escuchando ahora. Te emocionas. Sientes la energía del cambio. Decides que a partir de mañana todo va a ser diferente. Que a partir del lunes empiezas. Que a partir del 1 de mes todo cambia. Y esa decisión se siente tan bien, tan real, tan poderosa, que el cerebro en ese momento ya la procesa como si el cambio hubiera ocurrido. Y lo que pasa después es predecible. El lunes llega, el 1 del mes llega, y la vida cotidiana, con todas sus demandas, sus urgencias, sus resistencias, aparece como siempre. Y la energía emocional del nuevo comienzo se ha disipado. Y sin esa energía, sin la estructura de los hábitos reales, el cambio no ocurre, otra vez. Y el ciclo se repite. Inspiración, decisión, entusiasmo, realidad, abandono, culpa, y vuelta a empezar. La solución a esa trampa es simple, pero requiere que abandones la fantasía del nuevo comienzo dramático. El cambio real no empieza el lunes. Empieza en el momento en que decides actuar, aunque sea imperfectamente, aunque sea pequeño, aunque la energía emocional no esté en su punto más alto. El cambio real no es una emoción. Es una decisión seguida de una acción, seguida de otra acción, seguida de otra más, día tras día, independientemente de cómo te sientas.
Porque aquí está algo que necesitas comprender profundamente sobre la naturaleza de los hábitos, sobre la naturaleza del cerebro. La motivación no produce el hábito produce la motivación. La mayoría de las personas espera sentirse motivada para actuar. Espera que llegue ese impulso interno que la lleve a hacer lo correcto, pero la motivación, esa energía emocional que impulsa la acción, no llega antes de la acción, llega durante y después. Las personas que se ejercitan consistentemente no se levantan todos los días con ganas de ir al gimnasio. Se levantan, van al gimnasio porque es su hábito, y en los primeros minutos del ejercicio la motivación aparece. La energía surge, el cuerpo responde, y al terminar se sienten bien. Lo mismo ocurre con los 5 hábitos del cerebro imparable. No necesitas sentirte listo para empezar. Necesitas empezar para sentirte listo. No necesitas motivación para tener claridad intencional. Tienes claridad intencional y eso genera motivación. No necesitas energía para gestionar tu energía deliberadamente. Gestionas tu energía deliberadamente y eso genera más energía. No necesitas creer en la nueva narrativa para empezar a actuar desde ella. Actúas desde ella y la creencia sigue. Este principio invierte completamente el orden en que la mayoría de las personas piensa que funciona el cambio. Y esa inversión, esa comprensión de que la acción precede a la motivación y no al revés, es uno de los insights más liberadores que puedes tener en tu proceso de transformación. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada. Quiero compartir contigo ahora algo sobre personas reales. Personas que en distintos contextos de sus vidas aplicaron estos principios y los resultados que obtuvieron. No te voy a dar nombres famosos, porque el cambio real no ocurre solo en la vida de los famosos. Ocurre en la vida de personas como tú, personas que tienen trabajos reales, familias reales, deudas reales, miedos reales. Pienso en una mujer de 42 años, madre de 3 hijos, con un trabajo de tiempo completo, que llegó a un punto en su vida donde sentía que su mente había dejado de funcionar. No podía concentrarse en nada más de 10 minutos, se olvidaba de las cosas, se sentía constantemente abrumada. Su narrativa interna le decía que era demasiado tarde para cambiar, que ya había tomado las decisiones importantes de su vida y tenía que vivir con ellas. Empezó con el primer hábito, la claridad intencional diaria. Solo eso, 15 minutos cada mañana, antes de que los hijos se levantaran, respondiendo las 3 preguntas. 4 semanas después, su sensación de control había cambiado de manera significativa, no porque sus circunstancias hubieran cambiado, porque su punto de partida cada mañana había cambiado. Estaba construyendo su día en lugar de reaccionando a él. Luego añadió el segundo hábito. Empezó a proteger su energía mental. Estableció que la primera hora de trabajo era para sus tareas más importantes y no abría el correo ni revisaba mensajes en esa hora. Algunos en su oficina pensaron que era extraño. Los resultados que empezó a producir convencieron a todos de que era brillante. Tardó 6 meses en sentir que los 5 hábitos eran parte de su identidad. No parte de su rutina, sino parte de quién era. 6 meses de trabajo constante, imperfecto en muchos días, interrumpido en otros, pero sostenido en la dirección correcta. Y al final de esos 6 meses, la persona que miraba al espejo no era la misma que había empezado. No porque hubiera cambiado todo en su vida exterior, sino porque había cambiado la arquitectura de su vida interior. Pienso en un hombre de 51 años que llevaba décadas sintiéndose incapaz de terminar lo que empezaba. Tenía ideas brillantes, pero nunca las ejecutaba. Empezaba proyectos con entusiasmo y los abandonaba a las semanas. Su narrativa interna era, soy alguien que no termina las cosas. Una narrativa que se había reforzado con cada proyecto abandonado, con cada compromiso no cumplido. Empezó con el tercer hábito, la reprogramación de la narrativa interna a través de la acumulación de evidencia. Eligió una sola cosa pequeña, un proyecto simple, y se comprometió a terminarlo. No importaba cuál fuera, importaba terminarlo. Le llevó 3 semanas. Cuando lo terminó, algo cambió en él. Tenía evidencia real, concreta, de que era capaz de terminar algo. Eligió otro proyecto, lo terminó, y otro, y otro. 4 meses después, su narrativa había comenzado a cambiar porque los datos habían cambiado. Ya no era alguien que no termina las cosas. Era alguien que está aprendiendo a terminar lo que empieza. Y esa diferencia, que parece pequeña en las palabras, era enorme en su sistema de creencias. Estos no son casos extraordinarios. Son casos ordinarios de personas ordinarias que decidieron aplicar principios extraordinarios con disciplina ordinaria, consistente, imperfecta y real.
Tu caso puede ser el siguiente. Quiero hablar ahora de algo que se conecta con los 5 hábitos, pero que opera en un nivel aún más fundamental, la identidad. Todo lo que has aprendido hoy, los 5 hábitos, los principios, las estrategias, eventualmente colapsa si no hay un cambio en la identidad. Si en el fondo sigues creyendo que eres una persona dispersa, que eres alguien que no puede concentrarse, que eres alguien que comienza pero no termina, entonces cada nuevo hábito que intentes instalar enfrentará la resistencia de esa identidad, porque las personas siempre actúan de manera consistente con quienes creen que son. El cambio de identidad no es el punto de partida, es el destino. El destino que se alcanza a través de los hábitos, no antes de ellos. Cada día que practicas la claridad intencional, estás convirtiéndote un poco más en alguien que vive con intención. Cada día que gestionas tu energía estratégicamente, estás convirtiéndote un poco más en alguien que se respeta a sí mismo. Cada día que acumulas evidencia de una nueva narrativa, estás convirtiéndote un poco más en la persona que esa narrativa describe. Cada día de silencio deliberado, estás convirtiéndote un poco más en alguien que piensa antes de reaccionar. Y cada día de responsabilidad personal radical, estás convirtiéndote un poco más en el protagonista de tu propia historia. La identidad se construye gota a gota, acción a acción, día a día. No con un discurso inspirador, no con una decisión dramática, no con un momento de epifanía, sino con la acumulación silenciosa y consistente de pequeñas acciones congruentes. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. No cuando cambias de trabajo, no cuando cambias de ciudad, no cuando cambias de pareja, no cuando cambias de país. Cuando cambias lo que haces cada día, cuando cambias los hábitos silenciosos que operan por debajo del nivel de tu conciencia, entonces y solo entonces cambia todo lo demás. Quiero que pienses ahora en los próximos 90 días, solo 90 días, no en el próximo año, no en los próximos 5 años, solo en los próximos 90 días. Si aplicaras estos 5 hábitos con disciplina durante 90 días, no perfectamente, no sin caídas, no sin días difíciles, sino con la intención sostenida de volver siempre al centro, ¿cómo sería tu vida al final de ese periodo? ¿Cómo estarías durmiendo? ¿Cómo sería tu nivel de energía? ¿Cómo sería tu relación con el trabajo? ¿Cómo estaría tu capacidad de concentración? ¿Cómo habrían mejorado tus relaciones personales? No porque las personas a tu alrededor hayan cambiado, sino porque tú habrías cambiado. ¿Qué proyectos que están en tu cabeza desde hace meses o años habrían comenzado a materializarse? No te estoy prometiendo que en 90 días tendrás la vida perfecta. Te estoy prometiendo algo más valioso, que en 90 días tendrás la arquitectura mental correcta para construir esa vida. Tendrás el cerebro imparable. Y con ese cerebro, con esa claridad, esa energía, esa narrativa, ese pensamiento profundo y esa responsabilidad, puedes construir cualquier cosa. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Porque el automático tiene un costo que no siempre se siente de inmediato. El automático se siente seguro porque es familiar. El automático se siente cómodo porque no exige nada. Pero el automático te lleva a donde ya ha llevado a todos los que no decidieron nada. A un lugar que no elegiste, viviendo una vida que no diseñaste, siendo una versión de ti mismo que está muy por debajo de lo que realmente podrías ser. Y eso es lo que más duele. No el fracaso, no los errores, no las circunstancias difíciles. Lo que más duele, lo que duele en las noches cuando el silencio no se puede evitar, es la distancia entre quién eres y quién sabes que podrías ser. Esa distancia tiene un nombre. Se llama potencial no realizado. Y el potencial no realizado no desaparece con el tiempo. Se acumula, se convierte en peso, se convierte en la sensación de que algo importante quedó sin hacer, sin vivir, sin ser. Tú tienes la posibilidad de cerrar esa distancia. No de la noche a la mañana, pero sí de manera real, consistente y poderosa, a través de los 5 hábitos que aprendiste hoy. Claridad intencional diaria. Gestión estratégica de la energía mental. Reprogramación de la narrativa interna. Silencio deliberado y reflexión estratégica. Responsabilidad personal radical. 5 hábitos, 5 eslabones de una cadena que, una vez instalada, no se rompe fácilmente. Una cadena que te sostiene cuando el mundo quiere dispersarte. Una cadena que te centra cuando las emociones quieren llevarte hacia otro lado. Una cadena que te recuerda quién decides ser cuando la vida se pone difícil, que siempre se pone difícil, porque la vida es así, y el cerebro imparable no es el que nunca enfrenta dificultades, sino el que tiene los recursos internos para convertir cada dificultad en un escalón.
Y ahora quiero compartir contigo algo sobre el proceso de instalación de hábitos, que es crítico y que la mayoría de los libros de productividad omite. El proceso de instalación de un nuevo hábito siempre pasa por 3 fases, y si no las conoces, la segunda fase puede hacerte abandonar justo cuando estás a punto de ganar. La primera fase es la fase del entusiasmo. Es la fase en que estás ahora mismo. Escuchas algo que tiene sentido, que conecta con lo que necesitas, que te genera energía y esperanza. Todo parece posible, la motivación es alta, la implementación parece fácil. Esta fase dura entre 3 y 10 días. La segunda fase es la que mata la mayoría de los intentos de cambio. Se llama la fase de la resistencia. Es cuando la novedad se ha ido, cuando el cerebro empieza a defender sus patrones habituales, cuando los viejos hábitos llaman con más fuerza que los nuevos, cuando te cansas, cuando la vida se complica, cuando el nuevo comportamiento empieza a sentirse artificial, forzado, innecesario, cuando la voz interna dice, ¿para qué? ¿Qué diferencia va a hacer esto? Esta fase dura entre la segunda y la cuarta semana. Es el valle del desencanto, y el secreto para atravesarlo no es más motivación, es más estructura. Es saber de antemano que esa resistencia va a llegar, esperarla como a un visitante que ya conoces, y seguir actuando de todas formas. La tercera fase es la automatización. Es cuando el nuevo hábito ya no requiere esfuerzo consciente. Ya no tienes que recordar hacerlo. Ya no tienes que luchar contra la resistencia. Simplemente lo haces, como te lavas los dientes o como conduces un auto por una ruta familiar. Ya es parte de ti, ya es parte de tu identidad. Esta fase llega entre el mes y los 3 meses de práctica consistente. Y cuando llega, cuando ese hábito se automatiza, toda la energía mental que antes se usaba para mantenerlo consciente queda libre para la siguiente transformación. Los cerebros imparables no son personas que tienen una disciplina sobrehumana. Son personas que han automatizado los hábitos correctos de manera que su vida avanza casi en piloto automático, pero en un piloto automático que ellos diseñaron conscientemente, no el que el mundo les impuso. Esa es la diferencia fundamental. No vivir sin automático, sino vivir con el automático correcto. Y quiero ser completamente honesto contigo sobre algo más. El camino hacia el cerebro imparable no es una línea recta. Habrá días en que la claridad intencional falle, en que no te sientes esos 15 minutos en la mañana. Habrá días en que la energía mental se agote antes de lo planeado. Habrá días en que la narrativa antigua vuelva con fuerza. Habrá días en que el silencio se sienta imposible. Habrá días en que la responsabilidad personal te pese demasiado y quieras ceder. Esos días son parte del proceso. No son señales de fracaso, son señales de que el proceso es real, de que estás construyendo algo genuino en lugar de representar un cambio superficial. La diferencia entre las personas que terminan transformándose y las que no es que las primeras nunca caen, es que cuando caen, se levantan sin drama y retoman el camino con la misma intención con la que lo empezaron. El cerebro imparable no es el que nunca se dispersa, es el que, cuando se dispersa, sabe volver al centro. El que tiene el sistema, los hábitos y la identidad para regresar sin culpa excesiva, sin catastrofismo, sin el ciclo destructivo de caí, soy un fracasado, ya para qué seguir intentándolo. Volver al centro. Esas 3 palabras contienen todo el secreto de la transformación real. Volver al centro después de la distracción. Volver al centro después de la recaída. Volver al centro después del mal día, de la semana difícil, del mes complicado. Volver al centro no como un fracasado que regresa avergonzado, sino como un guerrero que conoce el camino porque ya lo ha recorrido y que sabe que el único fracaso real es no volver. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y la misma lógica aplica en la otra dirección. No son los grandes logros los que transforman tu vida, son los hábitos silenciosos de excelencia que instalas y mantienes cada día. Llegamos al final de este tiempo juntos. Y quiero que este final sea el principio de algo real en tu vida, no otro video que viste y disfrutaste y del que no hiciste nada. Así que te voy a pedir algo concreto, algo que puede parecer pequeño pero que contiene todo el poder que hemos hablado hoy. Te voy a pedir que, antes de que pase la próxima hora, antes de que hagas otra cosa, tomes un papel y un bolígrafo, o si prefieres el teléfono, abres una nota nueva, y respondes las 3 preguntas de la claridad intencional diaria. No de manera genérica, no como ejercicio teórico, respóndelas como si de ellas dependiera cómo vas a vivir el resto de tu día, porque depende exactamente de eso. ¿Cuál es el resultado más importante que debo producir hoy?
¿Qué obstáculo interno podría impedirme lograrlo? ¿Qué acción específica estoy dispuesto a tomar hoy que demuestre que soy la persona que avanza hacia ese resultado? Ese es tu primer acto de claridad intencional. Ese es el primer eslabón de la cadena. Y mañana, cuando te levantes, antes de revisar el teléfono, antes de responder mensajes, antes de que el mundo tome el control de tu atención, dedica 15 minutos a responder esas mismas 3 preguntas. No porque te sientas inspirado, sino porque decidiste ser la clase de persona que construye su día con intención. Hazlo al día siguiente también, y al siguiente, y al siguiente, y cuando llegue la resistencia, que llegará, recuerda que la resistencia no es una señal de que no estás progresando, es una señal de que estás progresando exactamente donde duele, exactamente donde el cambio real ocurre. Si este video te ha dado algo que vale la pena llevar contigo, si alguna de estas ideas ha tocado algo en ti que sientes que necesitaba ser tocado, te pido que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal ahora mismo si todavía no lo has hecho, porque lo que hemos visto hoy es solo el comienzo. Los temas que exploraremos en próximas sesiones van a ir aún más profundo, con más herramientas, más estrategias y más verdades que probablemente nadie en tu círculo cercano está hablando. Segundo, comparte este video con alguien que lo necesite. Piensa en este momento en una persona, puede ser un familiar, un amigo, un colega, alguien que conoces que lleva tiempo sintiéndose estancado, disperso, atrapado en un ciclo que no puede romper. Envíale este video. No con un comentario extenso. Solo con un mensaje simple. Vi esto y pensé en ti. A veces eso es todo lo que alguien necesita para dar el primer paso. Y tercero, escríbeme en los comentarios cuál de los 5 hábitos sientes que necesitas trabajar más urgentemente. No para que yo te juzgue, para que tú te escuches, para que, al escribirlo, lo hagas real, lo saques de la zona abstracta de lo que sabes que debes hacer y lo coloques en la zona concreta de lo que estás decidiendo hacer. En el próximo video vamos a profundizar en uno de los temas más críticos y menos abordados del rendimiento mental, cómo el entorno físico y emocional que construyes a tu alrededor determina la calidad de tus pensamientos, la profundidad de tu enfoque y la consistencia de tus resultados. Vamos a hablar de algo que la mayoría de las personas subestima enormemente y que tiene un impacto directo en cada uno de los 5 hábitos que aprendiste hoy. No te lo pierdas. Y mientras esperas ese video, quiero dejarte con una verdad final. Una verdad que quiero que lleves contigo, que quiero que pongas donde puedas verla todos los días, que quiero que sea el recordatorio silencioso, que te devuelva al camino cada vez que la vida intente dispersarte. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. No cuando cambias de ideas, cuando cambias de acciones, no cuando te sientes diferente, cuando actúas diferente, no cuando el mundo a tu alrededor cambia. Cuando tú cambias, y ese cambio en ti inevitablemente transforma lo que puedes hacer con el mundo a tu alrededor. Tienes el cerebro imparable dentro de ti, siempre lo has tenido. Lo que faltaban eran los hábitos para liberarlo, y hoy los tienes. Ahora depende de ti. Actúa.